Los ucranianos cazaron a las fuerzas de paracaidistas rusos en los bosques de Sumo. Esos hombres a los que los operadores de Kiev se enfrentaron, cuyos cadáveres ahora estaban en el suelo, eran muy diferentes de la élite de soldados que Moscú envió al inicio del conflicto. En 2022, la 106ª División Aerotransportada era representada como una de las élites de Rusia. Paracaidistas entrenados, helicópteros sobre Kiev, avanzando como si la victoria fuera inevitable. Pero después de años de guerra en Ucrania, esa fuerza cambió. En Bakhmut, Kursk y Sumo, los soldados que antes simbolizaban poder empezaron a arrastrarse por trincheras, bosques e incluso gasoductos sofocantes, perseguidos por drones ucranianos. Esta es la historia de cómo la élite aerotransportada rusa fue transformada en infantería desechable, y cómo nombres como Badyanov y Volovenko revelan el verdadero costo de esta guerra. Las fuerzas especiales ucranianas recorrieron un camino difícil hasta las trincheras rusas. Ellos caminaron entre los agujeros, luego por en medio de la maleza, tratando de encontrar a los enemigos. Sabían que había paracaidistas de la 106ª División Aerotransportada, a veces llamados paracaidistas de Tula, una unidad famosa por recibir hombres de Riazán y Tula, ciudades relativamente cercanas a Moscú. Los combates comenzaron en medio de un bosque denso. Había tanta vegetación que era difícil ver hacia dónde apuntar el rifle. Algunos disparos se hacían solo para mantener al enemigo en posición defensiva ante el ataque que continuaba. Lentamente los soldados avanzaron entre las aguas camuflados con sus trajes especiales. Los disparos de los rifles se acercaban cada vez más a la carne rusa. Al terminar una trinchera, dieron la vuelta para encontrar otra parte del objetivo en el mismo sistema defensivo. La estrategia fue la misma. Los disparos cruzados en medio del bosque estallaron entre los árboles. Enseguida los soldados dieron la vuelta para... Del objetivo. Enseguida los soldados dieron la vuelta para del objetivo. Al final de los combates en esa posición, recibieron información de que había rusos en un asentamiento cercano. Tuvieron que atender a los heridos antes de cumplir las órdenes. Solo después de que el compañero fue evacuado, pasaron a la siguiente misión. Tuvieron que limpiar una granja que ya había presenciado la guerra antes de que llegaran las fuerzas especiales. Ahora, con las granadas bajando por las escaleras, el lugar vería más destrucción y muerte. Los explosivos fueron lanzados para ahuyentar o matar a los rusos. La muerte rápida de los enemigos era preferible. Pero si era posible, al menos los soldados necesitaban tener a los enemigos acorralados para entrar a la casa con menor riesgo. Poco a poco, los operadores ucranianos empezaron a rodear a los enemigos dentro de las ruinas. Al parecer, ellos habían huido hacia lo que quedaba de la casa. Una granada voló hacia el interior del recinto más adelante. Después de la explosión, los rifles cubrieron el lugar con munición. Los ucranianos entraron en medio del humo, aún disparando. El grupo comenzó a limpiar cada habitación, siempre cubriendo la retaguardia de sus compañeros. Terminada la acción, dejaron los cadáveres y comenzaron el regreso al centro de mando. Entre los militares rusos que los ucranianos enfrentaban, estaban regimientos de la 106ª División Aerotransportada. Esta solía ser una unidad de élite. Pero, cuando hombres como Ulovenk, Alexander Andreyevich y Badyanov Vladimir Vladimirovich se ofrecieron como voluntarios para luchar y pasaron a formar parte de ella, muchas cosas ya habían cambiado. Principalmente en el caso de Badyanov. Su expediente demostraba muy claramente el estado de la 106ª División después de años de guerra. En 2022 todavía eran de élite. Fueron enviados prácticamente como punta de lanza, al frente de todos, para tomar posiciones importantes en dirección a Kiev.
Sus helicópteros volaron sobre las ciudades ucranianas, causando terror en los corazones de civiles y militares. Eran un enjambre de destrucción pasando sobre Ucrania como una plaga de langostas sobre una plantación abundante. Las columnas de blindados avanzaron profundamente dentro de Ucrania, muchas veces sin intervención pública. La de los enemigos estaba fácil. Las tropas de élite no parecían tener tanto trabajo para dominar el camino hasta Kiev. La artillería se desplegó cerca de la capital, iniciando los bombardeos contra las defensas ucranianas. Las tropas estaban motivadas. Eran soldados entrenados por ucranianos, algunos con experiencia en otros conflictos, como Siria. Cuando los ucranianos intentaron enviar sus propias columnas de blindados, las tropas aerotransportadas rusas esperaron el momento oportuno, destruyendo los tanques y BMPs ucranianos con artillería. Mientras el dron observaba cómo el ataque era desbaratado poco a poco, llenando el campo con estructuras de metal incendiadas. El ataque falló brutalmente. Las tropas aerotransportadas rusas continuaron avanzando, pero después de algún tiempo llegó la reacción ucraniana. En esas grandes columnas, los tanques, BMPs y BTRs empezaron a arder durante esas grandes demostraciones de poder. Eran señales de que el poder militar ya no era solo una élite arrasando enemigos sobre sus blindados. Provenkin y Badeyanov aún se convertirían cada uno a su manera en símbolos del destino de la élite rusa. La 106ª División Aerotransportada no la tuvo fácil durante los años siguientes de combate en Ucrania. Parte de sus regimientos recibió la orden de apoyar al grupo Wagner en los combates en Bakhmut. Badeyanov lo supo. Aún no estaba entre las tropas. En esos días ni siquiera podía estarlo. Muchas cosas tendrían que cambiar para que un hombre como Badeyanov fuera aceptado en la élite rusa. Él tenía algo que nunca le permitiría formar parte de esas fuerzas en ningún lugar. Eso es para otro momento. La 106ª División luchó en la batalla de Bakhmut, mencionada repetidamente en la historia del conflicto entre Ucrania y Rusia. Es imposible no hacerlo, porque ahí se marcó la estrategia de las pequeñas oleadas de soldados enviadas para romper las defensas ucranianas. Los drones ganaron protagonismo, soltando explosivos sobre posiciones defensivas. Combates en trincheras llenas de lodo marcaron el final de la vida de cientos de soldados. Bakhmut cayó en 2023 y los rusos dedicarían los años siguientes a recorrer los 14 kilómetros hasta tomar Jasiviar. Sí, años de desgaste para recorrer 14 kilómetros, años de hombres luchando y muriendo. En 2025, Badianov se inspiró a alistarse después de ver los combates para liberar Kursk de la presencia de los ucranianos. En ese momento, las tropas de Kiev habían invadido una pequeña porción de Rusia y tomado el territorio rápidamente. Badianov se ofreció como voluntario y fue aceptado para su sorpresa. Ni siquiera podía contener la felicidad de que, a pesar de su problema, ahora pudiera formar parte de la élite de las Fuerzas Armadas rusas. Los combates en Kursk fueron duros. Los rusos se enfocaron en destruir la logística ucraniana, acabando con la red de suministros que mantenía a las tropas dentro de Rusia. Badianov ayudó a empujar a los ucranianos más allá de Sudza, obligándolos a retroceder por las fronteras. Uno de los puntos culminantes de este evento fue cuando las tropas de la 100ª División Aerotransportada decidieron usar una de las principales estaciones de medición y transferencia de gas del gasoducto Urengoy-Pomary-Uzhhorod, que históricamente transportaba gas ruso a Europa a través del territorio ucraniano. La Brigada Veteranos cavó manualmente un túnel camuflado de aproximadamente 500 metros de longitud solo para alcanzar el punto de entrada del gasoducto sin ser detectados por drones de reconocimiento ucranianos. El gasoducto pasó el día siendo ventilado para expulsar el resto del gas natural residual. Aún así, el aire dentro seguía siendo peligroso. El oxígeno era escaso, pesado y se disputaba con cada respiración.
A los soldados se les instruyó mantener al menos 10 metros de distancia entre ellos para no consumir demasiado rápido el poco oxígeno que quedaba. En varios tramos tuvieron que usar máscaras de gas, avanzando dentro de un tubo estrecho y sofocante donde cada paso parecía robarles más fuerzas. Badianov supo de hombres que no resistieron, algunos asfixiados, otros muertos por envenenamiento dentro de las tuberías. Aún así, la columna continuó. Doblados dentro de tubos de aproximadamente 1.4 metros de diámetro, los rusos recorrieron entre 15 y 16 kilómetros por la oscuridad subterránea, respirando miedo, metal y asfixia. Según los rusos, 800 combatientes rompieron el gasoducto en la retaguardia de las Fuerzas Armadas de Ucrania, cerca de Sudzha. Fue casi un martirio pasar por esos tubos sofocantes. Volver a respirar aire fresco no tenía precio. Los ucranianos se dieron cuenta de parte de ese movimiento, poniendo a sus tropas a cazar a los rusos que salían exhaustos de dentro de los tubos. La muerte se extendió entre esos grupos. Drones y artillería hicieron que los hombres respiraran el humo caliente de las detonaciones. Decenas murieron, sin embargo el caos ya estaba creado. La maniobra desestabilizó el bolsón defensivo de Sudzha, culminando en la retirada y el colapso de las fuerzas ucranianas en la provincia de Kursk a lo largo de ese mes. Badianov estaba en oferta. Alguien como él formaba parte de la élite que estaba expulsando a los ucranianos de la madre Rusia. Él solía ser jugador de ajedrez, pero ahora estaba luchando una guerra fuera de los tableros. Sin embargo, las batallas aún no habían terminado. Cuando comenzó la invasión de Sumy, la región ucraniana en la frontera con Kursk, Badianov y la 106ª División Aerotransportada estaban allí enfrentando la resistencia de Kiev. Las fuerzas especiales ucranianas fueron enviadas para rodear a los grupos avanzados. Fueron momentos tensos de batalla que a veces terminaban con los operadores de Kiev rodeando a los rusos dentro de agujeros y forzando su rendición. Varios de estos hombres fueron obligados a rendirse, acostándose en fila hasta ser identificados. Estas tropas se movían rápidamente, flanqueando a los rusos y sorprendiendo a muchos de ellos en los bosques de Sumy. Rápidamente los rifles empezaron a disparar, disparando hasta que no hubiera reacción. Las granadas fueron lanzadas a grandes distancias. Los RPG hicieron volar por los aires a los invasores rusos. Algunos de ellos se rindieron. Sus imágenes termográficas brillaron entre los árboles con las manos levantadas. Los sistemas de vigilancia fueron destruidos por la retaguardia rusa, disminuyendo la probabilidad de que los drones y soldados ucranianos fueran detectados en esos movimientos rápidos. Los rusos respondieron con bombas. Badia 9 ya llevaba meses en la guerra, viendo la destrucción que los rusos eran capaces de provocar en las aldeas donde los ucranianos se escondían. Los drones kamikaze de Moscú se lanzaron en picada sobre las trincheras ucranianas, explotando sucesivamente entre los árboles. Los ucranianos quedaron atrapados en medio del bosque. Conmocionados, tuvieron que lidiar con las tropas de Moscú que se acercaban. Primero, las granadas explotaron cerca. Después, los rifles empezaron a derribar a los defensores de Kiev. Los rusos rodearon a los dos ucranianos disparando protegidos por los árboles. Cuando el último finalmente cayó, se acercaron para revisar los cadáveres. Badianov siguió avanzando. No le estaba resultando fácil. Le diagnosticaron diabetes tipo 1 cuando tenía apenas 12 años. Estaba feliz de que, a pesar de eso, lo hubieran aceptado en la élite de las tropas aerotransportadas rusas. El entrenamiento fue corto, pero él estaba listo para cazar a los ucranianos. Su propio sistema autoinmune había destruido su páncreas. Sin producir insulina, necesitaba inyecciones diarias para controlar el azúcar en la sangre. Su dieta tenía que estar muy controlada. En ciertos esfuerzos extremos en la guerra, siempre existía el riesgo de colapsar por causa de esa desregulación. Además, algunas heridas de combate tardaban mucho más en cicatrizar y tenían un alto riesgo de gangrena o infecciones graves.
Aún así, él vio a los rusos detonar bombas sobre los ucranianos y estaba preparado para continuar en las batallas. Las fuerzas especiales ucranianas siguieron moviéndose, incluso con tantas detonaciones rusas buscando acabar con sus vidas. Los pies pisaron cuidadosamente entre los árboles, evitando el ruido de ramas rotas. Los hombres hicieron señas cuando encontraron al primer ruso en medio del bosque. El rifle apuntó, se apretó el gatillo y como reacción hubo un grito de dolor que anunció otra baja rusa en la guerra. Después de eso, el silencio también murió, con los rifles disparando en secuencia contra los soldados de Moscú. Empezó a volverse hacia... Él va a armarse alrededor. Los ucranianos se acercaron a los cadáveres, buscando identificaciones. Luego se fueron, dejando los cuerpos rusos atrás y llevándose despedidas. A Moscú se fueron con los rusos atrás y llevando nueva información para su comando. Badyanov falleció en 2025. Él se alistó para formar parte de la élite, pero terminó siendo solo un peón en el campo de batalla. Cuando la 106ª ahora llenaba sus filas con el material que le fuera ofrecido. Muchas veces el material que sería fácilmente descartado en ataques mal planeados. Cayó en un frente estancado cuando la División 106 ya era usada como infantería ligera, enviada al combate como cualquier otro grupo dentro de las fuerzas de Moscú. Golovkin ya lo sabía cuando se convirtió en parte de las tropas aerotransportadas. No había nada de transporte aéreo. Y fueron las órdenes de simplemente arrastrarse por el suelo. Eso cambiaría su vida. El dron ruso entró en el escondite ucraniano. Las hélices giraron en el aire, avanzando rápidamente hasta que el FPV finalmente explotó e incendió el lugar donde los soldados ucranianos se escondían. Estos ataques estaban buscando las defensas ucranianas, intentando expandir una parte difícil del frente. Sus vuelos rápidos alcanzaban a los enemigos en sus posiciones defensivas, pero también buscaban las líneas de rotación de los soldados o las rutas de suministro, intentando repetir lo que había sucedido en Tursk. Golovkin vio cómo la artillería rugió en Sumy, atacando a los ucranianos, algunas veces aún desde dentro del óblast vecino de Rusia, y alcanzando a varios soldados enemigos. Las bombas FAB siguieron explotando. Los rusos intentaron presionar desde principios de 2026. Sus aviones trabajaron duro para lanzar esos explosivos pesados contra los ucranianos. No había manera de sobrevivir cuando una de esas bombas daba de lleno en las defensas. Solo quedaban cuerpos retorcidos en medio de la tierra removida y quemada. Golovkin estaba impresionado con la precisión de muchos de esos ataques. Los explosivos planeaban por kilómetros antes de caer como furia divina sobre los escondites ucranianos. Era una visión terrible para un soldado, al menos terrible para un soldado ucraniano. No para Golovkin, que solo observaba la destrucción y luego marchaba para averiguar el daño. Los equipos que usaban la TGM Korn también se movían entre las líneas de árboles, apuntando los misiles guiados para que explotaran sobre los ucranianos atrincherados. Golovkin avanzaba y conseguía información apoyando a esos grupos. Si lograba avistar a los ucranianos, se pasaba un nuevo objetivo y se ponía bajo vigilancia de los drones. Los equipos de mortero necesitaban acercarse mucho para apuntar a sus objetivos. Los cálculos se hacían a partir de las coordenadas de los drones antes de que la munición fuera colocada dentro de los tubos y finalmente lanzada para arruinar las defensas enemigas. Parecía que todo iba bien hasta que llegó una orden para la 106ª. El grupo de Golovkin debía repetir la operación de Kursk, pasando por los tubos tóxicos para lograr romper la defensa ucraniana en Sumy y finalmente hacer que el frente se moviera. Más suministros. Enseguida empezaron a caminar encorvados, con dificultad para respirar dentro de ese ambiente claustrofóbico. Pero ahora cuando salieron, los ucranianos ya los estaban esperando.
Los drones empezaron a cazar a los soldados. Las explosiones derribaron a hombres que ya tenían dificultad para respirar mientras corrían. El campo fue saturado por las detonaciones. Filas de esos soldados fueron detectadas caminando por la nieve. Después de eso, solo fue necesario enviar a los demonios aéreos a seguirlos e iniciar la cosecha de la muerte. Drones Baba Yaga recorrieron la región, soltando explosivos sobre los soldados que no tenían a dónde ir. La caza era demasiado fácil, no había manera de esconderse. La tensión creció entre los hombres como el oro al rojo vivo. Las órdenes parecían destinadas a otro momento de gloria. Pero ahora, bajo los drones, solo había infierno y muerte. A decenas de hombres los cazaban en los campos. No importaba de qué parte del tubo salieran, los ucranianos los atrapaban. Solos o en grupos, la muerte los visitó. Fue demasiado rápido. Cada vez que intentaron cruzar las líneas que decidirían la batalla en Sumy, terminaron detectados por los drones. Los ucranianos ni siquiera enviaron a sus hombres, solo esperaron con sus plagas aéreas para detonar a los invasores. Eso se hizo más de una vez. No bastaba con el ambiente sofocante, el horrible olor saturando los pulmones. Tenían que lidiar con el horror de los drones en cuanto pisaban el suelo frío de nuevo. Los breves momentos de aire fresco fueron reemplazados por el terror de respirar profundamente para poder correr y escapar de las amenazas que los bombardeaban o explotaban en sus ataques kamikaze. El soldado ruso podía ser valiente. Hombres como Golovkin se habían alistado por la propaganda y la promesa de buenos salarios. Pero ellos tenían un desafío mayor que los ucranianos: superar las órdenes de líderes incompetentes. Más de una vez se intentó la estrategia de las líneas de tubos, todas con el mismo resultado. Los ucranianos los esperaban y los masacraban. Parecía especial formar parte de una tropa con ese tipo de misión, pero al final iban a terminar como peones lanzados para repetir el mismo movimiento, una y otra vez, intentando acertar en algún momento. La operación mató a cientos de rusos y no cambió el frente sur. Continuó prácticamente estancado, con unos 15 kilómetros dominados después de un año de batalla. Al final, Golovkin no murió por culpa de los ucranianos. Ellos solo fueron los agentes ejecutores después de la orden dada por los propios oficiales de Moscú. Fueron sus líderes quienes fallaron, acabando con soldados entrenados en órdenes mal planeadas hasta que finalmente ya no tuvieron en sus manos a esos hombres valiosos que con mucho esfuerzo fueron forjados para la guerra. La 106ª, orgullo y élite de las tropas aerotransportadas, ahora era eso. Un grupo de hombres entrenados por 2 a 3 semanas, enviados al frente en oleadas hasta que la muerte tuviera las manos demasiado llenas para cargar con más objetivos. Entonces, ese exceso que la parca no pudiera llevar avanzaría y tomaría más partes de Ucrania. Golovkin no formó parte del exceso. La muerte tenía las manos demasiado grandes, cabían muchas almas entre esos dedos esqueléticos. Hechos.